cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, continuamos con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de los puntos referidos a la ascensión de Cristo a los cielos. En concreto, comentamos hoy el punto 663 y 664. Los leo en un primer momento y paso a comentarlos. Cristo, desde entonces, está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consustancial al Padre, está sentado corporalmente, después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Bien, estos dos puntos del Catecismo concentran una gran densidad en su contenido, y vamos a intentar un poco desentrañarlo. La ascensión tiene lo que llamamos un valor soteriológico, que es una palabra así un poco complicada, pero quiere decir salvífico, un valor salvífico muy grande para todos nosotros. En primer lugar, la ascensión supone el descubrimiento, la revelación de un misterio que es la instauración del reino de Dios. El reino de Dios está continuamente instaurándose. Acordaros que cuando Jesús se hace presente, comienza su predicación, él dice: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bien, pero el momento de la ascensión de Cristo a los cielos es un momento en el que esa instauración del reino tiene lugar de una manera plena, de una manera mucho más plena que cuando Jesús estaba predicando entre nosotros. Hay que distinguir en la ascensión entre el acontecimiento sensible, que es el que pudieron percibir los apóstoles en sus ojos, que es lo que ellos vieron y oyeron, ¿no?, que es narrado ese episodio por los Hechos de los Apóstoles, y el misterio que significa y que se esconde en ese acontecimiento. Una cosa es lo que los ojos ven, y otra cosa es el misterio que está escondiéndose detrás de lo que los ojos ven. En el orden sensible, la ascensión aparece como una partida, una elevación hacia el cielo. La expresión empleada por los ángeles es clara, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, dice: este Jesús que os ha sido llevado al cielo, indica bien ese doble aspecto, que Jesús es llevado, pero que es llevado hacia lo alto, es llevado para ser elevado. Y aquí está un doble aspecto, que Jesús es levantado en presencia de ellos, y luego también dice, en el versículo 9 de este primer capítulo de los Hechos, que una nube se lo ocultó a sus ojos, lo que manifiesta que hay también un misterio que se escapa a los ojos. Siempre la nube en la Sagrada Escritura suele ser imagen de la teofanía, o sea, del misterio oculto de Dios que se escapa a los ojos de los hombres. Luego en la ascensión hay algo visible, porque ellos le ven con sus ojos, pero hay algo invisible, porque Jesús se oculta en la nube, y es algo que está trascendiendo al mero ojo humano. Algo parecido a lo que dijimos cuando recientemente, en los días anteriores, estábamos comentando la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo hay un acontecimiento que tiene sus huellas visibles, como es el sepulcro vacío, como que es la roca que ha corrido, como que es las vendas que están deshinchadas allí, como son las apariciones visibles de Cristo resucitado, pero hay otro aspecto que es invisible, o sea, que ellos no son capaces de percibirlo por los ojos, que es la glorificación de Cristo. Y la glorificación de Cristo trasciende lo que es perceptible por los sentidos. También aquí pasa algo por el estilo, en la ascensión de Cristo a los cielos. Hay algo visible, pero hay algo también misterioso, que en primer lugar es la instauración del reino de Dios. La partida y la elevación de Cristo no se producen simplemente a título de
de triunfo personal de Cristo. No es únicamente un triunfo personal, sino que tiene un valor salvífico para todos nosotros. Están inaugurando, en cierto modo, una existencia nueva de Jesús, que le permite actuar de una manera más eficaz en el mundo. Con esta nueva forma de existencia que tiene Cristo en el cielo, Él puede difundir en todo el mundo su presencia soberana de una forma más eficaz, con mayor virtualidad, con mayor capacidad de dar su gracia a todo el mundo. Lo indican inmediatamente los ángeles, ¿no? En ese primer capítulo de los Hechos. Así comienza el libro de los Hechos, narrando la ascensión. Dice, este Jesús que os ha sido llevado al cielo, vendrá, así tal como lo habéis visto subir al cielo. Bueno, algunos escrituristas hacen el matiz de decir que la traducción correcta de ese texto es precisamente decir, este Jesús que habéis visto subir al cielo, vendrá. Esta es la traducción correcta. Y dicen ellos, no dice volverá. Porque claro, la palabra volverá parece que es que ha dejado de estar y luego vendrá más tarde, pero la palabra vendrá es ya ha venido y sigue viniendo. O sea, es decir, no se trata de un ausentarse para luego volver a venir, sino que está, viene y sigue viniendo. Esta es la forma correcta de entender este texto. Habla de una venida, no tanto de un retorno. Entiéndaseme esto que quiero decir, porque recientemente un oyente hacía una pregunta interesante, ¿no? Y la pregunta interesante era la de decir, bueno, pues cuando el Verbo se encarna y se hizo hombre y habitó entre nosotros, es que dejó el cielo, abandonó el cielo. Hombre, no. El Verbo para encarnarse no abandonó el cielo. El cielo no quedó vacío de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues para encarnarse en Cristo. Él se encarna sin dejar de estar en el seno de la Trinidad, porque sería imposible. Bueno, pues algo parecido en sentido inverso pasa entre nosotros. Cristo glorificado asciende a los cielos sin dejar de estar entre nosotros. Este misterio es importante. Asciende sin dejar de estar con nosotros. Igual que se encarnó sin dejar de estar en el cielo. Esto matizado, esto que es importante, hay que decir que gracias a su partida y a su elevación divina, adquiere como un poder que le permite todavía venir y vendrá todavía con mayor eficacia y con mayor efectividad. Dicho de otra forma, Cristo abandona este mundo para ocuparlo, para tomar posesión del mismo. Es partiendo de este mundo como puede venir de un modo superior, espiritual. Tengamos en cuenta que Cristo viene en este momento y vendrá. Y vendrá. No podemos entender la ascensión a los cielos como una retirada para venir más tarde. No es eso. Cristo viene y vendrá. No es necesario remontarse, por lo tanto, únicamente a la venida del fin de los tiempos. Los ángeles parecen hablar más bien de una venida inmediata. Pues quieren explicar ese sentido de la ascensión y mostrar a los discípulos lo que es el acontecimiento que se les va a traer. Desde ahora Jesús va a venir. Y esta es la razón por la que se le dice a los discípulos que no se queden contemplando el cielo. Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Deben mirar hacia la tierra, porque va a venir Cristo, aquí a la tierra. Gracias a su partida corporal, Jesús podrá venir por medio del Espíritu Santo. Si los ángeles hubieran querido hablar tan solo de la parusía final, no tendría sentido que hubiesen reprendido a los apóstoles por quedarse mirando al cielo. Entonces, lo que tenían que haber es, de hecho, precisamente quedarse mirando al cielo, porque vendrá únicamente al final de los tiempos. Pero es que los discípulos son enviados nuevamente al mundo que los rodea, y es allí donde debe de producirse inmediatamente la auténtica venida de Cristo, la parusía que comienza ya a realizarse en el mundo. Por eso le reprende y dice, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Mirad a la tierra, porque Cristo ya está viniendo entre nosotros, y al final vendrá en consumación. Sí, pero la venida de Cristo ya se está produciendo. Con lo cual, este matiz es muy importante. No entendamos la ascensión como un dejar de estar allí para volver allí, como si la encarnación hubiese sido dejar de estar allí para venir aquí.
no proyectemos en Dios pues las categorías nuestras, ¿no? Que claro, nosotros cuando vamos a visitar pues a un hermano dejamos de estar en casa para ir allí, pero eso es una imagen humana. Dios es omnipresente. Dios no ocupa lugar, con lo cual Dios, para encarnarse, no abandona el cielo, y para ascender a los cielos no abandona la tierra. Tengamos cuidado de no proyectar en Dios las limitaciones humanas. La venida de Cristo no es otra cosa que la instauración de su reino. De ello nos ofrece varios indicios pues el episodio de la ascensión. Cuando Jesús desaparece la nube, con el fin de venir, entre comillas, ¿no?, parece evocar y dar cumplimiento a la escena de la entronización mesiánica, tal como nos había sido anunciada por Daniel. Si os dais cuenta, el punto 664 del Catecismo ha citado expresamente pues la profecía de Daniel, el capítulo 7, versículos 13 y 14. Parece que la ascensión es como un cumplimiento de aquella profecía. He aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo del hombre, se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Bien, pues esta profecía de Daniel en el Antiguo Testamento parece que está hablando como de una entronización mesiánica. Esa entronización mesiánica profetizada por el profeta Daniel tiene lugar en la ascensión de Cristo. Esa profecía es como el aspecto invisible de la ascensión, y la ascensión la hace visible. Que se trata, ¿no?, pues de la instauración del reino mesiánico, lo deducimos también de la pregunta hecha por los discípulos en el momento en que va a tener lugar la ascensión, ¿lo recordáis? Cuando dice: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Bueno, esa pregunta la había provocado el hecho de que el mismo Jesús había hablado momentos antes, ¿no?, de su ascensión, de la predicación, de la instauración del reino de Dios. Fijaros, Hechos 1:3 dice: a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Es decir, que Jesús, en esos días que había tenido antes de la ascensión, les había hablado como las últimas palabras de que se acercaba el reino de Dios, de que se instauraba de una manera más plena el reino de Dios. Y por eso, unos versículos más tarde, cuando Jesús asciende a los cielos, estaban reunidos, y entonces en ese momento le preguntaron: ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Bueno, pues la pregunta tiene su contexto. Por esto, digamos, esta idea de instauración del reino se les ha quedado tan grabada a los discípulos que piensan que ha llegado el momento. Ellos han comprendido, es verdad, ¿no?, que luego Jesús les reprende, porque ellos han comprendido al modo judaico, al modo de una instauración pseudopolítica en favor de Israel, ¿no? Y por eso Jesús les reprende y les dice: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre. Pero en su respuesta Jesús no rechaza la persuasión de que el reino se va a establecer ahora. Él declara que la instauración del reino no será obra de un instante, que durará largo tiempo, y el ritmo de ese proceso depende de la decisión del Padre. A vosotros no os toca cuando se va a instaurar. El Padre, Él lo va haciendo poco a poco. Añade sobre todo que ese reino, que ellos van a ser los encargados de extenderlo aquí, que serán sus testigos, y que deberán extenderlos no solamente hacia las fronteras de Israel, sino hasta los confines de la tierra. Fijaros, dice: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre, sino que recibiréis el Espíritu de Dios, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén. O sea, como diciendo, eso Dios sabe en qué medida el reino de Dios se va extendiendo a poco. A ti lo que te toca es ser testigo y extenderlo desde ahora. Vamos, que insistimos en la idea central que estamos queriendo transmitir, que es que la ascensión de Cristo a los cielos tiene como finalidad la instauración del reino de Dios de una manera más plena, más consumada, más efectiva. El hecho de la ascensión
pues da respuesta a esa pregunta. Establece el reino de Dios mediante una partida, de modo que el reino de Dios se extiende en el mundo ya no tanto a través de una acción visible, sino a través de, quiero decir visible, de Jesucristo. A partir de ahora se va a establecer a través de la acción de los discípulos. Así es como los primeros discípulos y la tradición interpretaron la ascensión como la entronización del Mesías en su reino. Al final, ¿no?, del Evangelio de San Marcos, por ejemplo, encontramos una fórmula tradicional. El Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Las palabras fue elevado al cielo se refieren al acontecimiento visible, mientras que se sentó a la diestra de Dios se refieren al misterio invisible. Es lo que rezamos, ¿no?, pues en el Salmo 110, cuando se habla de la entronización del Mesías. Es ese salmo que solemos leer pues en las segundas vísperas de los domingos. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Bien, ya vamos a intentar pues desentrañar un poco la profundidad de este salmo, pero aquí lo importante es que insistamos que la ascensión es un acontecimiento que sobre todo instaura en mayor plenitud pues el reino de Dios, y que tenemos nosotros la tendencia a querer como poner en un momento concreto y determinado pues el reino de Dios. ¿En qué momento se establece? En todo momento se está estableciendo. Igual que cuando uno dice, ¿en qué momento fundó Cristo a su iglesia? Hombre, Cristo fundó a su iglesia no en un momento puntual, sino ya cuando en el Antiguo Testamento estaba convocando al pueblo de Israel, cuando formó en él 12 tribus, cuando después eligió 12 apóstoles, cuando entre los 12 apóstoles pues eligió a Pedro como cabeza, cuando instituyó la Eucaristía y dijo, haced esto en memoria mía, cuando dijo, id por todo el mundo predicando el Evangelio. O sea, no se puede buscar un momento puntual, sino que la Iglesia es fundada fruto de toda la vida de Cristo y de toda la historia de la salvación. Bueno, pues lo mismo pasa con la instauración del reino de Dios, que no es que sea un momento puntual, sino que es fruto pues, de todo el acontecimiento salvífico, pero es cierto que el momento de la ascensión de Cristo a los cielos le da un poder y un momento muy especial de la instauración del reino. Ahora va a ser instaurado el reino de una manera, con una virtualidad superior, que es desde sentado Cristo a la diestra del Padre en su trono, ejerce ese poder de una manera de instauración del reino de una manera muy especial. Hacemos un momento de reflexión con música y continuamos enseguida.
Bien, en este salmo que hemos leído, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, que es como una profecía también de la ascensión de Cristo a los cielos, pues se pone a nuestra consideración una cosa, y es que con frecuencia, en el lenguaje bíblico, la forma en la que se tiene de hablar de la ascensión de Cristo a los cielos es utilizar el término, no tanto hablar de ascensión, cuando utilizar el término de estar sentado a la diestra del Padre. Es el término con el que mayoritariamente pues se utiliza, o sea, se da a entender, mejor dicho, el misterio de la ascensión. Es más frecuente en el lenguaje bíblico el término sentado a la diestra que el término ascensión. Voy a leer unos cuantos textos para que lo veáis. Por ejemplo, Mateo 26, 63, 64. Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: sí, tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre sus nubes. Jesús, por lo tanto, ante el sumo sacerdote, habla de su glorificación en el cielo, no tanto diciéndole verás ascender a Cristo, le verás sentado a la diestra del poder. Por ejemplo, en Efesios 1:20. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo cuanto tiene nombre no solo en este mundo, sino en el venidero. Por ejemplo, Colosenses 3:1, así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hechos 2:33, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Bien, como vemos hay una gran profusión de textos, ¿no? Pero podríamos continuar con alguno más incluso. Hechos 5:31, a este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para concederle a Israel la conversión y el perdón. Aquí habla del término de exaltación, como sinónimo también de ascensión. Bueno, podríamos insistir en muchos, porque es que a veces nos pensamos que la Sagrada Escritura habla poco de la ascensión, que lo cuenta en un momento y... No, la Sagrada Escritura está salpicada de textos que hablan de la ascensión. Lo que ocurre es que muchas veces en vez de término ascensión utiliza exaltación, sobre todo utiliza sentado a la diestra de. Primera Pedro 3:22, que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios y le han sido sometidos todos los ángeles. O Hebreos 8:1. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bueno, pues, o Hebreos 10:12. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. O termino con Apocalipsis 5:7. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la derecha del que está sentado en el trono. Fijaros que aquí, ¿no?, en ese texto del Apocalipsis se habla del misterio de la ascensión como Cristo, el cordero degollado, que se hace presente ante el trono de Dios y toma el libro de su mano derecha, que es otra forma de hablar de que se sentó a la derecha, toma el libro de la mano derecha del que gobernaba los cielos y tierra en su trono. Bien, es importante esto porque el lenguaje bíblico se complementa unas expresiones con las otras, y a veces pues hemos llegado a escuchar, pues hablar con
cierta ligereza, ¿no? Algunos autores diciendo, bueno, pues que esto de la ascensión, pues que puede ser una cosa que alguno pues ahí introdujo, así como quien dice, pues debajo del mantel en la Sagrada Escritura, porque en el fondo está dicho únicamente en un momento en los Hechos de los Apóstoles, pero pudo ser como si hubiesen podido ser formulaciones que alguno se inventó y metió ahí. No. La Sagrada Escritura está empapada de este hecho, de este acontecimiento de la ascensión de Cristo a los cielos. No es únicamente un texto que está ahí contado al comienzo de los Hechos, no. Toda la Sagrada Escritura está empapada de este misterio. Ya el Antiguo Testamento, hemos leído ese Salmo, ¿no? O la profecía de Daniel, o la carta a los Hebreos, o las cartas de San Pablo. Es decir, toda la Sagrada Escritura rezuma la conciencia de que cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de alguien que en este momento está sentado a la diestra del Padre, que está en el trono de Dios, de alguien que ahora está glorificado. No es una historia pasada, como cuando decimos, no, pues eso, en aquel tiempo, no, en este tiempo presente, Cristo está glorificado a la derecha del Padre. Es un trono, es una afirmación central de la Sagrada Escritura. No es una cosa que se nos cuenta en 3 o 4 versículos. Bien, vamos a hacer un momento de meditación de estos textos y enseguida continuamos. Pues bien, este estar sentado a la diestra del Padre es una expresión que está trasluciendo el poder de Cristo, el poder que es otorgado, ¿no?, a Cristo en virtud de la ascensión. Él siempre como Dios ha tenido ese poder, pero como persona divina, pero ahora también es su humanidad, la humanidad de Cristo la que participa también de ese poder. El hecho de que sea ocultado y arrebatado en una nube es ya, como decíamos, signo de una teofanía, de un poder divino, incluso dado a la humanidad de Jesucristo. Pero aún queda por precisar cuál es el alcance, ¿no?, de esa autoridad, de ese poder divino que se le otorga al Cristo hombre en la ascensión. Es un poder con un doble matiz, un poder regio y un poder sacerdotal. El poder regio pues está muy claramente expresado en el Salmo, ¿no?, que decíamos: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Fijaros que habla de un cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Y dice un poco más tarde: el Señor está a tu derecha al día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Es decir, atribuye al Mesías un poder regio. Eres príncipe, quebrantará a los reyes. La promesa de este poder incluso es formulada con unas imágenes belicosas. Pues Dios
promete al nuevo rey la victoria y el dominio sobre sus enemigos. La ascensión confiere pues a Cristo un poder regio de dominio. Es la entronización de Cristo Rey. Se puede decir incluso, fijaros, que la instauración de la fiesta especial de Cristo Rey es como desdoblar la conmemoración de la ascensión. Es como desdoblarla, porque así es como celebrar un aspecto concreto de lo que es la ascensión, el poder regio que se le otorga a Jesucristo. Bueno, pues es importante, igual que también cuando celebramos el Corpus, bueno, pues estamos un poco desdoblando también el Jueves Santo, ¿no? A veces hay misterios que son tan profundos que la liturgia los duplica, los desdobla para todavía, porque en el Corpus se recuerda la presencia real de Cristo, ¿no? Subrayando algo que el Jueves Santo también se dice, pero que puede, que entre tantos misterios del Jueves Santo, pues puede pasar un poco desapercibido. Aquí pasa lo mismo, Se instaura la fiesta de Cristo Rey, pues para subrayar un aspecto concreto que tiene lugar en la ascensión de Cristo a los cielos, que es que el Cristo hombre es también proclamado Rey de cielos y tierra. Sin embargo, ese poder regio es mucho más fuerte y más profundo de lo que el Salmo pudiera representar, ¿no? Y siempre la profecía del Antiguo Testamento se queda corta. Jesús es elevado a la gloria de Dios y comparte en su naturaleza humana el mismo poder de Dios. Y esto es impresionante, que la naturaleza humana comparta el mismo poder de Dios. Así, su poder regio le sitúa no solamente por encima de la humanidad, sino por encima de todos los seres, de los ángeles del universo, ¿no? Pablo subraya esto, el dominio de Cristo glorioso sobre los ángeles. Es decir, está por encima de todo principado, potestad, a su diestra, por encima de toda dominación, potestado y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas. Tenemos varios textos, ¿no? A este respecto, como el de Efesios 1, 20-22, Filipenses 2, 9-11, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doblen en los cielos y en la tierra toda rodilla, y toda lengua confiese, Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, pues con respecto a los hombres, a nosotros, el poder regio de Cristo reviste una característica muy esencial, que jamás, por ejemplo, se dice de los ángeles, se dice solamente de Cristo Salvador. Es un poder que procura la salvación de la humanidad. Bueno, pues ese sentido de poder regio que salva jamás se le ha dado a los ángeles. Los ángeles no son salvadores. Cristo, sin embargo, tiene esa autoridad, un poder regio que es salvador, rescatador del hombre. Es un poder de intercesión que tiene en el cielo. Estando sentado a la diestra de Dios, Cristo intercede en favor nuestro. Es un poder de misión apostólica, dicho de otra forma, ¿no? Como lo indican las palabras de San Mateo, que se ponen en boca de Cristo antes de la ascensión. Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes y bautizadles. Eso está dicho por Jesús en el Evangelio de San Mateo, Mateo 28-19, justo en el momento en que Él va a ascender. O sea que es un poder de misión apostólica. La misión apostólica la van a ejercer al mismo tiempo los apóstoles aquí predicando y Cristo desde el cielo, pues intercediendo ante el Padre. Algo así como Moisés, cuando él estaba con los brazos abiertos invocando a Dios al mismo tiempo que Israel combatía, ¿no?, en aquella batalla. Bueno, pues algo así es la misión apostólica. Cristo intercede en el cielo al mismo tiempo que los apóstoles hacen su misión apostólica en la tierra. Dos aspectos al mismo momento. Es un poder de misión apostólica, un poder de intercesión, un poder de conversión. Cristo desde el cielo convierte los corazones al mismo tiempo que los apóstoles les predican. Así lo indica el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés. Pedro había descrito el acontecimiento de Pentecostés como una especie de manifestación del triunfo que Jesús había obtenido la ascensión de su poder de Señor y Cristo, y obtuvo unas grandes conversiones, ¿no? Después de predicar allí se produjeron muchas conversiones. ¿Por qué? Pues porque es que desde el cielo estaba
Cristo sentado a la diestra del Padre moviendo los corazones. Pedro habla al mismo tiempo que Cristo desde el cielo sentado a la diestra del Padre mueve los corazones. Es un poder regio, pues, un poder de intercesión, un poder de conversión, respetando la libertad, por supuesto, pero es un poder de conversión, es el poder de la gracia, es un poder de misión apostólica. A esto hay que añadir un segundo aspecto, poder regio y poder sacerdotal, que son dos aspectos, como veis, bastante unidos, que el mismo salmo que estamos haciendo referencia, el 110, oráculo del Señor a mi Señor, dice también, ¿no? El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. O sea que es un salmo que mezcla el poder regio y el poder sacerdotal, como dos formas mezcladas. Para nosotros ser rey y ser sacerdote son dos cosas totalmente distintas, no así para Jesucristo, que entiende esos dos aspectos de una manera muy, muy similar. Y es sobre todo la carta a los hebreos, fijaros bien, la carta a los hebreos, la que ve en la elevación celeste de Cristo al cielo como la realización de la promesa del Salmo de la concesión de la suprema dignidad sacerdotal a Jesucristo. Se reconoce, pues, la plenitud de poder sacerdotal en la ascensión, porque es consumado el sacrificio. Y Cristo se ha convertido, dice la carta a los hebreos, en principio de eterna salvación. Cristo ofrece en el cielo el sacrificio que se realizó una vez en la tierra. Y Cristo en el cielo es el sacerdote que ofrece el sacrificio al Padre. Y lo aplica a nosotros. De esta forma intercede por nosotros en virtud de su poder celeste, que es capaz de salvarnos. Esta es como la liturgia celestial, no olvidemos esto. Que Cristo en el cielo está realizando la liturgia celestial. Es el gran sacerdote en el cielo. Cuando estemos en el cielo, por la gracia de Dios, que es algo que mendigamos, no siempre a Dios, esperamos que Cristo sea el gran sacerdote que dirija aquella liturgia, como lo está haciendo ahora, pero nosotros no vemos a Cristo presidir, vemos a un sacerdote de carne y hueso, pero que es imagen del Cristo sacerdote que en el cielo, ascendido al cielo, está presidiendo la liturgia y está ofreciendo al Padre el sacrificio del Calvario que tuvo lugar. A título, pues, de poder de interceder por los hombres, el poder sacerdotal coincide con el poder regio. Aquí sacerdotal y regio pues casi se confunden. La calificación sacerdotal pues es, bueno, pues indica pues un poder ejercido por santidad, un poder que ha sido obtenido a través del culto, del sacrificio, y que está ordenado a la santificación de los hombres. Decir que Cristo es sacerdote, sobre todo, es hablar del carácter sacrificial. Él ofrece el sacrificio como sacerdote. Y hablar del poder regio es otro matiz. Aparece como el jefe cuya soberanía se extiende a todos los dominios, todos los principados, todas las potestades. Dirige toda la existencia del pueblo, mientras que el sacerdote parece que se dedica al culto, al ofrecimiento. Pero son dos aspectos de una misma realidad. A través de la ascensión, Cristo posee a la vez lo que podemos llamar, pues bueno, pues el poder regio y el poder sacerdotal. ¿Cómo? Pues en un sentido exclusivamente santificador. Cristo reina para hacernos reyes, para elevar nuestra dignidad. Cristo ejerce el sacerdocio para santificarnos, para que su santidad, su sacrificio santo, nos santifique. El Rey nos hace reyes, el Santo nos hace santos. Cristo, sacerdote y Rey, en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Concluimos aquí este comentario a estos puntos del catecismo. Continuaremos también con estos dos puntos, porque todavía quedan algunos aspectos importantes que no da tiempo hoy para comentarlos. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Quien desee hacer preguntas, quien desee participar también con sus aportaciones, puede hacerlo llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700.
Buenos días, ¿con quién hablamos? Hablamos con Pedro, Buenos días, con Pedro de Vitoria. Es el padre José Ignacio. En efecto. Muy buenos días. Buenos días. Mira, era para decir, aparte del saludo de la mañana, que es reconfortable pensar en esa ascensión de Cristo y del comentario del 110. Esto se ha hablado también pues de esto del sacerdote, profeta y rey. Entonces el cuarto término lo he olvidado, que también creo que tiene 4 términos el Cristo como sacerdote, profeta y rey, uno más añadido, no sé a qué se refiere, esa es una pregunta. Y después también decirle que en la ascensión, pues ahí suele haber unas señales ahí en el monte donde parece que unas señales de los pies, ¿no? Y claro, pues hay muchos comentarios, eso de que miraba a tal sitio, a tal otro. Y aparte de eso, pues los términos que se suelen poner en esto de los versos, ¿no? Decir que a mí me gusta esa expresión, pues el Salmo 110, en el verso 4 y en el 5, para limar, pues a veces, pues cosas o que malentendidos, ¿no? Y nada más, gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Vamos a ver, pues mira, le contesto por la radio. Hay 3 como títulos mesiánicos, ¿no? Cristo, sacerdote, profeta y rey. Son 3, que yo sepa, ¿eh? También cuando nosotros somos bautizados, ¿no? Se nos bautiza como sacerdotes, profetas y reyes. Son esos 3 títulos que se nos otorgan por el bautismo a nosotros, que son recibidos de Jesucristo. Bien, de esos tres, como os habéis fijado, especialmente son 2, sacerdote y rey, los que se destacan más en el momento de la ascensión. El de profeta Cristo lo ejerció más antes de la ascensión, cuando estuvo en la tierra, ¿eh? O sea, el ser profeta Cristo es algo que ha recibido quizás en mayor plenitud en su vida terrestre que en su vida celestial. Sin embargo, el ser rey y el ser sacerdote, aunque también los ha ejercido en su vida temporal, se han consumado de una manera mucho más plena en su ser exaltado al cielo y sentado a la diestra del Padre. Por eso de estos 3 términos, sacerdote, profeta y rey, son 2, sacerdote y rey, los que se le aplican al Cristo glorioso y ascendido a los cielos. Cuando digo aplicar, digo siempre de una manera más plena, porque también los ejerció aquí estando en la tierra, y también el aspecto profético pues lo realiza Cristo glorificado en el cielo a través de la Iglesia, pero bueno. Con respecto a lo que preguntaba Pedro, pues de que allí en el monte Sión, ¿no? En Jerusalén, cuando van los peregrinos, visitan una iglesia circular que está en manos de los musulmanes, por cierto, una iglesia circular desde la que Cristo ascendió a los cielos. Allí pues es un lugar conservado por los musulmanes, no recuerdo ahora cuál fue la forma en la que cayó en sus manos, ¿no? Pero bueno, allí a lo que se refería Pedro es que hay una roca en la que cuando se enseña aquello se ve como una huella de la planta de Cristo antes de ascender a los cielos. Es a lo que hacía referencia pues Pedro en su pregunta. Hombre, pues evidentemente eso, como nos podemos imaginar, eso no tiene ningún viso de historicidad, el hecho de que quedase una huella ahí plantada en la piedra, ¿no? Aparte que uno viendo el tamaño de esa huella tal y como allí se muestra, pues bueno, pues es evidente que eso no puede ser el tamaño de una planta humana, porque es una planta muy grande, ¿no? Eso sencillamente pues hay que encuadrarlo dentro de las tradiciones que en algunos lugares se tienen, y además máxime en un lugar que es conservado por los musulmanes, pues todavía las cosas tienden a mitificarse mucho más, bueno, pues eso creo que no hay que darle mayor importancia al hecho de que se conserve ese aspecto, esa huella en aquel lugar. Bien, adelante. Hablamos con el siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. María Eugenia de León. Buenos días, María Eugenia. Bendita la hora en que llegó Radio María a nuestros hogares. Qué riqueza y qué ignorancia la mía. Estoy aprendiendo mucho, Eso de que la liturgia celestial, eso de que sea sacerdote en el cielo y que es un poder regio y que nos hace reyes, ¿sabe qué pasa? Que leemos sin captar. O sea que le doy 1000 gracias a Dios y a usted. Muy bien, María Eugenia. Bien, vamos a dar gloria a Dios, sí, ciertamente, porque bueno, hay
hay un libro también que algunos oyentes quizás puedan haber oído de él, de Scott Hahn, que es un converso al catolicismo, que recientemente ha publicado El banquete del Cordero, creo que se llama el libro. Y bueno, pues precisamente es un libro que habla de cómo todo el libro del Apocalipsis, en el fondo es una liturgia en la que se habla del Cordero en el cielo, ejerciendo pues la liturgia celestial, y Cristo en el cielo ofrece al Padre el sacrificio que históricamente tuvo lugar en el Monte Calvario. O sea que este aspecto que al oyente le ha impactado, ¿no? El aspecto del Cristo sacerdote, rey en el cielo, pues ofreciendo la liturgia al Padre, pues está muy subrayado en el libro del Apocalipsis, al mismo tiempo que en la carta a los Hebreos. Son los dos libros principales en los que se subraya ese misterio. Cuando asistamos a la Santa Misa tenemos que ver en ese sacerdote que preside la misa una imagen del Cristo que en el cielo está ofreciendo pues toda la gloria a Dios Padre ante el trono, a la derecha, en ese trono. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Adelante. Soy de Andújar, Isidro. Muy bien, Isidro. Cuando decimos, usted que es padre, ¿no? Sí. Cuando decimos potestades poderosas, ángeles y arcángeles, ejércitos divinos, santos y difuntos que estáis en gracia de Dios, ¿cómo se ponen y te oyen, cómo se ponen en movimiento? ¿Tocan entre ellos la trompeta o cómo se ponen ellos en movimiento? ¿Cómo actúan ellos a la voz de los que le suplican? A ver si usted podía decirme la cosa lo más... hombre, yo tengo una idea, pero no estoy muy seguro tampoco, vamos, algunas veces. Vale, intento contestarle por la radio. Vamos a ver, yo creo que no podemos pretender, digamos, tanta precisión, porque en la Sagrada Escritura se habla de las potestades, principados, arcángeles, etcétera. Se habla, pues, hablando de una manera genérica, hablando de lo visible y lo invisible. Dios es creador de lo visible y lo invisible, y en lo invisible pues entran todos los seres angélicos, también entra el alma humana y todo el mundo que se nos escapa a nuestros ojos. Pero yo creo que tampoco podemos pedirle a la Sagrada Escritura unas precisiones pues que no nos pueden dar. A veces podemos caer en el peligro de pedir ciertas curiosidades. Entonces, ¿en qué orden son los seres celestes y cómo tocan la trompeta y tal? Hombre, yo creo que también a la hora de entender la Sagrada Escritura tenemos que ser parcos sobrios. O sea, la Sagrada Escritura es sobria. Es profunda, pero es sobria. No se extiende en detalles que sacien nuestra curiosidad. Y creo que, pues hay que decir que se habla en unos términos genéricos de principados, potestades, arcángeles, etcétera. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino sí que, él, recogiendo ese texto, pues habla de cómo se jerarquizan, ¿no? Jerarquizan los ángeles en el cielo, en base a estos nombres, principados, potestades, etcétera. Pero también hay otros autores que hacen una lectura un poco distinta. Lógicamente en esto la Iglesia no ha entrado a definir como artículo de fe cuál es la jerarquía de los seres en el cielo. Sí que ha habido algunos autores como Santo Tomás, etcétera, que de estos textos a los que usted hacía referencia han hecho una especie de jerarquía, así como está muy claro lo de arcángel y ángel, pues también los términos principados, potestades, parece ser que pueden ser una referencia a las jerarquías angélicas. Pero es una cosa que la Iglesia nunca ha afirmado como artículo de fe. ¿Me explico? Nunca lo ha afirmado como artículo de fe, sino que son misterios que la Sagrada Escritura no detalla tanto. Tenemos por otra parte ya el tiempo cumplido, que son -5. O sea que damos gracias al Señor por haber podido comentar su catecismo, y con su gracia continuaremos para poder terminar el capítulo referente a la ascensión de Cristo a los cielos. Alabado sea Jesucristo.